En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, vamos a hablar del negocio de la mediocridad. La mediocridad es un negocio global que mueve cifras absolutamente impresionantes. La mediocridad le sirve a mucha gente, pero no te sirve a ti. Es un tema que llevo realmente semanas preparándolo. Le pido muchísimo, así como estábamos invocando al Espíritu Santo, que me acompañe y que nos acompañe, porque ustedes se darán cuenta que esto nos está comiendo la vida. Le doy solo un dato. Desde hace muchas décadas se lleva un registro de la medida del cociente intelectual. Desde hace bastante tiempo, puede ser casi 100 años, poco más, poco menos. Y el cociente intelectual en la humanidad siempre había venido subiendo. Es decir, que la gente cada vez era más inteligente. Pero hay un punto, hace unos cuantos años, eso sucedió este siglo XXI, en que las medidas de cociente intelectual han empezado a disminuir. Es decir, la gente está perdiendo su capacidad de entender. Nos estamos volviendo más tontos. No es simplemente una idea que usted tiene, es algo medido científicamente. Si usted busca declive del coeficiente intelectual o el título correspondiente en inglés en internet, usted lo encuentra. Y esto es sorprendente, pero no resulta tan sorprendente cuando uno ha estado en el mundo de la docencia. Estos días que he tenido que prepararlo de mi hoja de vida para las clases de la universidad, caí en cuenta que mis primeras clases yo las di en el año 1987. Es decir, voy a cumplir casi 40 años de docencia, creo que tengo algo de experiencia en eso. Docencia básicamente en educación superior. Y me llamó la atención cómo hace unos 30 años en prácticamente todas las universidades empezaron a dar cursos que se llaman de lectoescritura. Es decir, para enseñarle a la gente a leer, para enseñarle a la gente a escribir. La ortografía, la redacción, el vocabulario, la capacidad de análisis, la capacidad crítica, la dinámica misma intelectual, muchos estamos registrando que va de para abajo. Y esto pues tiene consecuencias en muchos aspectos, que son las que vamos a examinar aquí. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo? Y sobre todo la pregunta es, ¿a quién le conviene que seamos cada vez más tontos, más distraídos, más drogados, más adictos? ¿A quién le conviene? Esa es una pregunta muy importante que va a estar realmente en el suelo de todo esto, en el subsuelo de todo esto. Pero quiero empezar con unos fundamentos. Y el primer fundamento es que Dios nos ha dado, a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos. Y la Sagrada Escritura nos muestra muchas veces cómo la gente cuando entra en contacto con Dios empieza a descubrir su potencial. Esa palabra es muy importante dentro de esta predicación, el potencial. Cada uno de nosotros tiene un potencial que a veces ni siquiera imaginamos. Y ese potencial se expresa en términos de fortaleza física, de salud, en términos de inteligencia, en términos de voluntad, en términos de capacidad de compasión o de ayuda, en términos también de liderazgo y de relaciones interpersonales. Recordemos que en la Biblia varias veces se muestra que la gente misma no conoce todo su potencial. Así, por ejemplo, ¿quién era David? El gran rey David, el que reinó 1000 años antes de Cristo, el que sigue siendo referencia para el pueblo de Israel 3000 años después. ¿Quién era David? Era un cuidador de ovejas, era un pastor. Y Dios lo sacó de allá y Dios le mostró que él tenía muchísimo más para dar. Es un ejemplo. Y como ese ejemplo tenemos muchos.
A mí me impacta el caso de San Pedro, por ejemplo. San Pedro, ustedes saben, él era un pescador. No tiene nada de malo ser un pescador, pero el potencial de Pedro no lo había visto Pedro. El potencial de Pedro no lo había imaginado Pedro. El potencial de Pedro sí lo vio Jesús. Y Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que Dios ve en nosotros cosas que nosotros mismos no vemos. Incluso en personas que son enemigas de Dios, Dios ve posibles servidores suyos. Y el ejemplo más impresionante, por supuesto, que es el de San Pablo. Porque el ejemplo de San Pablo lo que nos muestra es como un hombre que era rabioso perseguidor de los cristianos, un hombre que detestaba la fe cristiana, sin embargo tenía un potencial absolutamente único. Me impresiona que prácticamente todos los domingos estamos escuchando palabras de San Pablo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. O sea, San Pablo vivió hace casi 2000 años y seguimos escuchando palabras de él. ¿De quién más oímos palabras? Tantas palabras y con tanta frecuencia. Es verdad que hay filósofos que tienen un gran impacto, podemos recordar un Aristóteles, un Platón, etcétera. Pero ¿de quién oímos tanto? ¿De quién oyen tantas personas? Es decir, que en Pablo había un potencial impresionante, un potencial dado por Dios, un potencial que el mismo Pablo ni siquiera se podía imaginar. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué puede estar viendo Dios cuando nos ve a cada uno de nosotros? Es muy posible que tú mismo no te imagines, es muy posible que tú misma no tengas ni idea de todo lo que Dios puede mirar en ti. Precisamente una mujer, nuestra amada Virgen María, dice en su cántico que conocemos usualmente como el Magnificat, dice la Santísima Virgen María: ha mirado la humillación de su esclava. Dios mira a María y lo que ella no podía imaginar, lo que estaba más allá de sus sueños más locos, se iba a realizar. La madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios encarnado. Entonces, fíjate todo lo que puede suceder cuando una persona descubre su potencial. Fíjate todo lo que puede suceder cuando una persona llega a ver eso que ni siquiera imaginaba. Muchas personas, sin embargo, no conocen su potencial. Fíjate cuánta importancia tiene esta palabra aquí. Potencial, ¿qué quiere decir? Potencial quiere decir aquello que tú podrías hacer, aquello que tú podrías llegar, aquello para lo que tú podrías alcanzar, en cosas muy diversas. Hacia allá también tenemos que ir. Pero muchas personas no conocen su potencial. ¿Cuáles son algunas razones por las que desconocemos nuestro propio potencial? Porque vivimos como esclavos de lo inmediato, esa es la principal razón. Varios de ustedes, amigos queridos de Familia Espiritual, han escuchado esta idea de la rueda. La vida nos mete en una rueda. La rueda es producir, consumir y entretenerse. Producir, consumir, o sea, comprar, gastar, entretenerse. Echarse en un sillón y ver películas, disfrutar, darle un rato a la pornografía. Es decir, en esa nos la pasamos, en esa rueda. Producir, consumir, entretenerse. Nos metemos en esa rueda y cuando estamos en esa rueda no tenemos tiempo para descubrir nuestro potencial. Los que están familiarizados con Santa Catalina de Siena saben también para dónde va esta predicación. Este es el lado más hermoso, el lado más positivo, el lado más inspirador de aquello que nos enseña Catalina sobre el conocimiento de ti misma, de ti mismo. Entonces la esclavitud de lo inmediato, el tener que producir, el pagar la siguiente deuda, ahora tengo que, ahora me toca, ahora debo, ese mantenerse en esa exigencia permanente de lo que me toca y de lo que debo. Y cuando dejamos la exigencia de lo que me toca y lo que me debo, y lo que debo, entonces entramos en consumir y nos llenamos de cosas y compramos cosas sabiendo que eso no nos va a llenar y por supuesto nos llenamos también de diversiones y de placeres,
Entonces, muchas personas trabajan de una manera salvaje y luego el viernes y el sábado, tremenda discoteca, tremenda borrachera, tremendo prostíbulo, tremendo sexo con la novia, con el novio, y la siguiente semana vuelve y juega y seguimos en la rueda y seguimos sin descubrir nuestro potencial, aunque quizás por dentro sentimos que estamos perdiendo la vida. Quizás nos empezamos a sentir cada vez más vacíos. Quizás sentimos que nos estamos haciendo trampa, o como dicen algunos jóvenes ahora, nos estamos saboteando nosotros mismos. Otras razones por las que no descubrimos nuestro potencial es porque a veces estamos agobiados por el futuro. Vemos con tanto temor lo que puede suceder, o también estamos sepultados por los dolores, por las amarguras del pasado. Entre los dolores del pasado y los miedos del futuro, dejamos de ver lo que podríamos hacer en el presente. Y en ese sentido, no descubrimos nuestro potencial. No lo descubrimos. Hay razones más profundas, y con esto terminamos la primera parte que yo llamo fundamentos. Hay razones más profundas por las que no descubrimos ese potencial. Por ejemplo, porque tenemos una confusión moral. Y esto de la confusión moral es absolutamente clave porque es una de las estrategias principales para mantenernos mediocres. Si usted quiere mantener una persona mediocre, usted tiene que mantenerla confundida. La persona que está confundida moralmente es la persona que no le mete ganas, que no le mete acelerador, que no le mete impulso a nada. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene claro lo que es bueno y lo que es malo, usted sabe hacia dónde ir. Pero cuando usted tiene una confusión moral, finalmente todo da lo mismo. Finalmente nada importa demasiado. Entonces, si hago esto o si no lo hago, da lo mismo. Si me quedo con este amigo o lo boto, da lo mismo. Si consigo esta novia o si la dejo, da lo mismo. Si cojo este trabajo o si lo suelto y renuncio, da lo mismo. Entonces, cuando no hay claridad moral, cuando no hay claridad sobre el bien y el mal, uno no tiene para dónde meter el acelerador. Y resulta que para salir de la mediocridad es necesario meter el acelerador. Para salir de la mediocridad es indispensable que tú sepas qué es lo que vale la pena, a qué estás dispuesto a apostarle. Pero hoy muchas personas no se sienten capaces de apostar. Y a mí me da mucha tristeza eso, porque tienen, por ejemplo, su novio, su novia, que es algo maravilloso porque el amor de pareja lo inventó Dios. Tienen su novio, tienen su novia, hermoso noviazgo, y sin embargo no saben si eso vale la pena. Entonces van ahí, ¿no? Ahí van pasando en términos de que de disfrutemos este momento, besito aquí, sexo allá, y después te vas tú y llega otra, o te vas tú y llega otro, y finalmente la persona siente, en el fondo de su vida presiente, que está siendo estafado, que está perdiendo la vida. La confusión moral nos hace mucho daño. Lo otro que también nos hace mucho daño es la ignorancia de lo que está sucediendo en el mundo. A ver, aquí hay que tener cuidado porque las personas que viven agobiadas con las noticias quedan como paralizadas por el miedo. Pero las personas que están como perpetuamente distraídas, como metidas en burbujas, una burbuja por ejemplo son los videojuegos, otra burbuja es la marihuana, otra burbuja es la pornografía. La persona que está metida en su burbuja, esa persona en realidad no le importa el mundo. ¿Y sabes qué es lo terrible que no te importa el mundo? Que tampoco sabes cuál es tu tarea. Tampoco sabes cuál es el cambio que tú podrías traer. Tampoco sabes cuál es ese elemento en el que tú puedes marcar una diferencia. Y resulta que para encontrar, esto es psicología básica, para encontrar tu camino en la vida hay que manejar la intersección de 3 círculos. Para los que están tomando apuntes, les recomiendo que dibujen los 3 círculos como esos diagramas de conjuntos que nos enseñaban en el colegio. Los 3 círculos que uno tiene que tener presentes son, en primer lugar, ¿para qué soy bueno? En segundo lugar, ¿qué es lo que realmente me atrae, me gusta? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se necesita en el mundo? Es decir, ¿dónde puedo marcar una diferencia? Todo eso obviamente dentro de una estructura de valores, ¿no? No es que yo soy bueno para ser sicario o cosas así parecidas, ¿no? Entonces, lo que yo soy bueno
qué es lo que me gusta y dónde puedo marcar una diferencia en el mundo. Esas tres cosas son las que determinan. En la intersección de esas tres cosas están muchas respuestas para tu vida. Pero si tú quitas el círculo de abajo, es decir, ¿qué es lo que tú puedes cambiar en el mundo? ¿Cuál es la diferencia que tú puedes marcar en el mundo? Si tú quitas eso, entonces únicamente te queda qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que a mí me gusta. Pero llega un momento en el que tú sientes que ese darte gusto en esta cosa, ganando dinero o ganando poder o ganando fama, y entonces ahora ya tienes no sé cuántos millones de seguidores en tu red social favorita, pero eso te deja vacío, porque resulta que solo encontrarás la auténtica ruta en tu vida en la intersección de las tres esferas, de los tres círculos. Te repito, los tres círculos. ¿Cuál es? O sea, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que yo hago bien? Segundo círculo, ¿qué es lo que me gusta? Porque hay cosas que uno hace bien, pero realmente no le gustan. Y hay cosas que uno le gustan, pero uno no las hace muy bien. Y luego está, ¿en dónde puedo marcar una diferencia en el mundo? Yo pienso que desde la edad de un amigo mío, que ya lo estoy viendo aquí, ahí está mi amigo querido, mis dos amigos Santiago están ahí. Desde la edad de mi querido Santiago Pava, hermano, esa es la tarea. Desde ya tú tienes que ir mirando, ¿para qué soy bueno? ¿Dónde están mis talentos? Eso es conocerte, eso es salir de la mediocridad. Luego la otra, ¿qué es lo que a mí me gusta? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer con pasión, con interés? Y luego, ¿cómo eso marca una diferencia positiva en el mundo? Entonces, cuando una persona vive desconectada del mundo, no me interesan las noticias, no veo nada. Sí, yo sé que todo está muy terrible, hay muchas guerras, pero no me interesa, yo únicamente quiero estar con mis amigos, únicamente quiero pasarla bien. Te estás esterilizando, te estás secando y estás entrando en mediocridad. Y por supuesto, otra cosa que también influye mucho en la mediocridad es tener una muy baja autoestima. Yo quisiera que Dios me ayudara, me falta mucho como orante, como predicador, para infundirle a cada persona la certeza del valor que tiene. Por supuesto que para nosotros los creyentes hay una ventaja enorme, y es que el valor que nosotros tenemos está claro y está patente, está pero clarísimo en el sacrificio de Cristo, en el amor de Cristo. Es decir, para nosotros encontrarnos con Cristo es encontrar todo el valor, pero incluso la persona que no es creyente, si logra descubrir su valor, puede empezar a salir de la mediocridad. Bueno, entonces terminamos ahí la parte de los fundamentos. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Lo que hemos dicho es que Dios a cada uno de nosotros, y eso vale para ti y vale para la edad que tienes, y vale si eres hombre o mujer, y vale si te consideras muy inteligente o poco inteligente, muy bonito o poco bonito, muy simpático o poco simpático. Hay una grandeza del amor de Dios en ti, hay dones y talentos en ti, pero tal vez tú no conoces tu propio potencial. Vamos a ver cuáles son los bienes de conocerse. Los bienes que tienen aquellas personas que realmente se conocen. Mira los bienes que surgen aquí. Las personas que se conocen bien aprenden a aceptarse y aprenden a amarse. Fíjate que no estoy diciendo un verbo que hoy es muy peligroso y es el verbo justificarse. Yo no estoy diciendo aquí que todo lo que tú haces es bueno simplemente porque tú te quieres mucho y besito para mí. No. Es aprender a conocerse y es aprender a amarse. Conocerse y amarse. Y la persona que se conoce, que se acepta, que se ama, no se deja culpabilizar fácilmente. Es decir, que a medida, esta es la idea central en la segunda parte de la predicación, a medida que tú vas conociéndote como hombre, como mujer, como joven, como ingeniero, como abogado, como constructor, como artista, como lo que tú eres, como deportista, a medida que tú te vas conociendo en tus talentos, tú vas empezando a tener una sana independencia con respecto a las expectativas de tu familia. Porque no nos digamos mentiras, la mayor parte de las familias tienen expectativas a veces muy sanas, pero a veces equivocadas también. Entonces tú empiezas a independizarte de las expectativas de la familia. Tú empiezas a independizarte de las expectativas del grupo. Porque resulta que tú eres joven y entonces tú tienes que vestirte como joven y tienes que ir a los lugares de los jóvenes y tienes que hablar como ellos. Y si todo el mundo madrea y todo el mundo insulta y le sale popó por la boca, entonces tú también hablas así, porque así hablamos los jóvenes.
Eso es pura falta de independencia. A medida que tú vas descubriendo lo que tú vales, tú descubres que tú no tienes que repetir vida de otros. Impresionante en este sentido un adolescente santo llamado Carlo Acutis, que tiene esa famosa frase: todos nacen originales, pero algunos escogen volverse fotocopias. Entonces la persona que conoce su valor deja de ser fotocopia. Y ese dejar de ser fotocopia sanamente, no es una rebeldía absurda, ni que yo soy distinto porque yo soy distinto. Todo esto se inscribe dentro de una ruta de bondad y de verdad. Ahí tú empiezas a tener una sana independencia. Segundo, la persona que sabe su valor y sus talentos no acepta responsabilidades que sabe que le van a sobrepasar, pero tampoco rehúye de trabajos, tampoco rehúye de responsabilidades que sabe que sí las puede hacer. O sea, los dos extremos en los que uno cae cuando no se conoce, cuando uno no sabe quién es que uno asume tareas que le quedan grandes y que las va a hacer mal y donde no va a rendir, o uno se queda corto y se encierra en su timidez y es yo no puedo, yo no sé. Mire, muchos de nosotros no sabemos, pero usted tiene capacidad de aprender, hermano, usted tiene capacidad de crecer. Entonces la persona que se conoce sabe que es un proyecto en construcción, sabe que es una historia que está creciendo, sabe que los mejores frutos están todavía por aparecer. Tercero, la persona que se conoce bien necesita mucho menos de motivación externa. Y te digo una cosa, depender de motivación externa es un pésimo negocio. Pésimo negocio. Porque seamos sinceros, el mundo cada vez está más individualista. No es buena idea depender de motivación externa. No depender de motivación externa también significa que tampoco te dejas asustar fácilmente. Cuando viene la dificultad, cuando viene la tentación, cuando viene el cansancio, cuando aparecen los obstáculos, no te vas a dejar derrumbar tan fácilmente. Es decir, fíjate cómo a medida que te vas conociendo y te vas fortaleciendo, tienes más contextura, tienes mayor resiliencia, tienes mayor capacidad de salir adelante. Y si estás en una relación de pareja y si estás en una relación de familia, tienes más para dar. Es que yo estoy viendo eso en algunas parejas jóvenes, que resulta que cada uno está esperando como que el otro lo motive, como que el otro sea su gasolina, como que el otro sea su impulso. Y por supuesto que todos necesitamos alguna vez que nos animen y que nos impulsen. Pero tú no puedes estar dependiendo que sea tu esposa la que a todas horas te esté moviendo. O tú no puedes estar en todo tiempo esperando a que sea tu esposo el que te recuerde que tú sí eres valiosa, que tú sí eres bonita, que tú sí eres una gran mujer. No puedes estar dependiendo todo el tiempo de eso. Eso no puede suceder. Entonces la persona que se conoce, la persona que realmente tiene como esa conciencia de sus propios dones y talentos, es una persona que depende menos de la motivación externa y depende menos también de la intimidación. Esto hace también que la persona que se conoce es una persona que construye paz. Porque fíjate que el mayor destructor de la paz es tomárselo todo personal. Resulta que tú llegas a tu trabajo y tu compañero de oficina o compañera de oficina se levantó con la úlcera alborotada, o está pasando un mal momento o está de mal genio y te trata mal y te saluda mal o no te saluda y ya tú entraste entonces en depresión o ya tú entras en conflicto con esa persona. Cuanto menos dependas del estado de ánimo de otras personas, cuanto mayor estabilidad tengas dentro de ti mismo, dentro de ti misma, mucho mejor. Ayudas a construir la paz. Incluso si la persona es injusta contigo, tú simplemente entiendes que eso es algo, ese es un problema de esa persona. O sea, dejas de personalizar todas las cosas, dejas de echarte encima las cargas y los traumas y las heridas y las malas levantadas de todo el mundo. Y eso ayuda extraordinariamente. Ojo, no estoy invitando al estoicismo. Esa aclaración hay que hacerla porque hoy se le está haciendo mucha propaganda al estoicismo. El estoicismo finalmente significa no me importa. El estoicismo finalmente significa yo voy por mi ruta y cada quien verá lo que hace. No, aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de
que si esta persona me trata injustamente, yo no me voy a dejar sobrecargar por la acusación injusta de esa persona. Pero eso no significa que no me interesa esta persona. Espero estarme explicando. O sea, a nosotros sí nos interesa la persona. Sí que nos interesa. Y hay veces que a mí me ha pasado varias veces en la vida, hay veces que gente lo insulta a uno. Nada más en esto de las redes sociales, prácticamente todos los días uno recibe insultos. Gente que no le gustó, por ejemplo, yo tengo una predicación sobre el tema del gnosticismo y yo no sabía que había tanta gente tan entusiasta de la gnosis. Es uno de los videos donde más insultos me caen. Tengo un video donde hablo sobre el tema de la comunión en la mano, indicando que ciertamente no es lo que yo recomiendo, pero si la iglesia lo permite, se puede hacer y se puede hacer de una manera correcta y cómo se debe hacer. Oiga, ustedes vieran los insultos que me han caído por eso. Cuando estábamos en el tema de la pandemia, yo obré según conciencia en lo que yo recomendé de vacunas. Hubo gente que me escribía y decía, ¿cuánto le están dando los laboratorios, Fray Nelson? Hasta hoy lo vi, adiós. O sea, uno tiene que saber que si uno se recarga con todo lo que le dice la gente, no, pues yo viviría aplastado, pues ahí tirado en un rincón. No, uno sabe con qué corazón están diciendo las cosas, pero eso no significa que a mí no me importe la gente. Lo que significa más bien es, yo no le voy a dar todo el peso de la verdad a tus palabras. Tú eres importante para mí, pero eso no significa que tú tengas toda la verdad. Y esto vale exactamente lo mismo en la familia. Fíjate que en el fondo eso es lo mismo que sucede, por ejemplo, con los papás. Ustedes saben que los niños pequeños a veces tienen lenguajes agresivos y a veces un niño pequeño te puede decir cosas como, te odio. Si tu hijita, si tu hijito un día se te queda mirando porque no lo dejaste salir al parque o por lo que sea y te dice te odio, entonces tú entras en trauma profundo y dices, mi hijo me odia. He perdido toda mi vida, tengo un hijo que me odia. No, tú entiendes el significado y el alcance de esa palabra y no dejas de amar a tu hijo y no dejas de que te importe tu hijo y sin embargo sabes poner en su lugar las palabras. Eso tiene la persona que se conoce, la persona que conoce su potencial y que lo está trabajando en el nombre del Señor. Esa persona no se deja derrumbar fácilmente. Entiende cuál es el alcance de las otras palabras. Y esto vale no solamente para las palabras que nos dicen hoy, vale también para las palabras que nos dijeron en el pasado. Una parte importante de la sanación, pónganme mucho cuidado en esto, una parte importantísima de la sanación es darse cuenta que las palabras que me dijeron no eran la última palabra. Hay palabras maravillosas que tal vez nos han dicho el papá o la mamá, y también hay palabras terribles, palabras insultantes, palabras humillantes, palabras de descalificación que nos han dicho el papá o la mamá o personas muy importantes para nosotros. Yo no voy a depender de eso. Mi verdad no está todo en lo que digan esas palabras. Lo que me dijo una vez un profesor, lo que me dijo una novia que yo tuve, un novio que yo tuve, y ya eso me marcó toda la vida. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué le tengo que dar tanto poder a las palabras de una persona? Es un ser humano, punto. Entonces yo no puedo permitir que las palabras de las demás personas tengan tanto poder. Una vez más, cuanto más creyente eres, cuanto más cerca estás de la Biblia, cuanto más cerca estás de la palabra de Dios, más libre eres. Porque precisamente la palabra de Dios tiene un efecto de limpieza interior, del cual da testimonio el mismo Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Porque lo que dice nuestro Señor Jesucristo se lo dice a los apóstoles en la última cena: ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Si yo pudiera, segundo deseo que expreso, si yo pudiera llevar a las personas a algo parecido a esto que hacen, todos hemos visto esos lugares donde lavan carros, esos car wash, donde pasa el carro y le botan agua a presión y jabón a presión y enjuagan y eso sale todo y luego lo limpian y queda hermoso el carro. Seguramente se pueden hacer mejor los procedimientos, pero es muy bonito. Yo a veces quisiera que nosotros entendiéramos que eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo digo, la familia donde no se lee la palabra de Dios, ¿hacia dónde va? El creyente que no se acerca a la palabra de Dios,
Óyeme esto, por favor, y escribe lo que te conviene. El creyente que no se acerca a la palabra de Dios queda en manos de las palabras de los humanos. Si no estás en las manos de la palabra de Dios, si no estás en el poder de la palabra de Dios, quiere decir que estás en el poder de los humanos. El poder de lo que te dijo tu último novio, el poder de lo que te dijo tu hija en un momento de rabia, el poder de lo que te dijo tu mamá el día que tenía la úlcera alborotada y estaba en una impaciencia terrible. Y yo te digo si es buen negocio, te hago esta pregunta, si es buen negocio quedar en manos de las palabras humanas, teniendo como tenemos la palabra de Dios. ¿Y por dónde debe empezar uno la palabra de Dios? Lo que siempre nos han dicho, los evangelios, los salmos, los proverbios, en fin, hay planes de lectura muy buenos, pero por lo menos empieza por ahí, empieza a conocer por ahí, empieza a saber lo que tú vales y empiezas a sentir independencia, empiezas a sentir libertad. Pero ya tú también te vas dando cuenta de algo importante, y es que a medida que tú vas adquiriendo esta independencia, esta consistencia interior, esta consistencia psicológica interior, es mucho más difícil manipularte. Porque es que la persona que te quiere manipular, tiene que manipularte con tus placeres, tiene que manipularte con tus miedos, tiene que manipularte con tus codicias. Apunta por ahí esos tres. Gente que no apunta, bueno, yo digo, no me voy a resentir con ellos, no. Voy a tratar de no resentirme, un día ofreceré una misa. Entonces, hermanos queridos, eso hay que tenerlo presente, eso hay que tenerlo perfectamente claro. ¿Tener claro qué? Pues tener claro que nosotros nos volvemos menos manipulables frente a los jefes que únicamente quieren exprimirnos y que nunca estarán contentos con nada. Menos manipulable frente a ese esposo que hace mucho rato dejó de decir palabras cariñosas. Menos manipulable frente a esos hijos que extorsionan a los papás para darles una migajita de cariño. Menos manipulables frente a los novios o las novias. Y ahí te vas dando cuenta cuál es el negocio de la mediocridad. El negocio de la mediocridad es mantenerte en la ignorancia de todo lo que tú vales. Es mantenerte en las cadenas del miedo, del placer, de la codicia, sobre todo esos tres. Porque una vez que alguien se da cuenta que tú le tienes un miedo terrible a algo, utilizará ese miedo para manejarte. Una vez que una persona se da cuenta que tú tienes una codicia, que tú ansías algo ardientemente, ahí te maneja. Lo mismo sucede con el placer. Y por eso, para salir de la mediocridad, hay que ponerle un límite. Óyeme bien, hay que ponerle un límite a esas tres cosas. Hay que ponerle un límite a los miedos, sabiendo, como decíamos en la canción, sé en quién he puesto mi fe. Ponle un límite a tu miedo, porque si no te manejan la vida con el miedo. Ponle un límite a tu codicia, porque si no, la esclavitud del dinero o la esclavitud del poder te va a llevar al desastre. Ponle un límite a tu búsqueda del placer, porque si no, la búsqueda del placer termina haciéndote terriblemente esclavo. Terminemos esta parte de los bienes de conocerse. La persona que se conoce en Dios se sabe inmensamente amada. Y como lo han dicho tantos predicadores, y yo lo quiero repetir aquí, la mejor manera de entrar en una relación es saberse inmensamente amado por Dios. Porque cuando tú te sientes inmensamente amada por Dios, inmensamente amado por Dios, tú llegas con libertad. Tú no llegas como el mendigo, tú no llegas a vender tus principios morales, que es lo que lamentablemente le pasa a muchas personas con el debido permiso, especialmente mujeres. Mujeres que tienen convicciones morales claras, pero les plantean la situación de que, bueno, pero es que si tú no me das lo que yo quiero, entonces yo creo que habrá que buscar, no sé, como otro camino, tal vez habrá otra persona. Y apenas entra eso, entonces en pánico empieza ella a contradecir sus principios morales y a venderlos baratos. ¿Y por qué los vende baratos? Los vende baratos por miedo.
si tú te sabes infinitamente amado, si tú reconoces ese amor que hay en Dios, no te la hacen tan fácil. Bueno, pasemos a la tercera parte. La primera parte eran los fundamentos, que es que Dios te ha dado muchos talentos. La segunda parte son los bienes de conocerse en Dios. La tercera parte es la parte oscura. Muchos no quieren que conozcas tu potencial, ya lo hemos adelantado bastante. Es que es difícil manipular a una persona que conoce su potencial. Manipular a una persona con vicios es fácil. Me contaban amigos que han trabajado y que han vivido en Suiza, o amigos que han trabajado y vivido en Vancouver, en Canadá. Esto sucede en muchos lugares, pero digo de testimonios directos. Hay gente que es adicta, gente que es adicta a la heroína, gente que es adicta a la marihuana, severamente adicta. Entonces a estas personas, pues es muy fácil llevarlas con su adicción. Es decir, la persona que te prometa darte tu adicción te maneja. Ustedes han visto esos gráficos, que eso en parte es mentira, eso de que le ponen una zanahoria a un caballo y lo van llevando donde quieren. La persona que no tiene vicios y la persona que sabe cuánto vale, la persona que tiene a raya su codicia y su miedo, ¿quién la maneja? ¿Quién maneja a una mujer así? ¿Quién maneja a un hombre así? Una persona que sabe lo que vale, una persona que no le puedes poner delante una zanahoria ni un aumento de sueldo, una persona que no basta con que tú la aplaudas o la adules. Dime cómo manejas a esa persona. Hoy es tarea número 1 de los padres de familia. Este tema es fundamental hoy para los padres de familia. Por favor, a sus hijos, pequeños o grandes, háblenles de estos temas como ustedes vean que pueden hablarles. Pero es que esto es absolutamente fundamental, porque ahí es donde está la libertad de las personas. Ahí es donde las personas no se dejan manejar, y por eso precisamente quieren que nosotros seamos mediocres, porque mediocre significa dependiente, porque mediocre significa fácil de contentar. La persona que busca la excelencia es difícil de contentar, difícil, porque sabe dónde está lo bueno, porque sabe dónde está lo valioso, porque sabe dónde está lo verdadero. Entonces nosotros tenemos que ser gente que aspira a eso, que aspira a lo verdadero, que aspira a lo valioso, que aspira a lo consistente, a lo trascendente. ¿Y cómo se llama eso? Eso tiene un nombre dentro de nuestra fe cristiana. Se llama buscar la santidad. O sea que cuando escuches que una persona está buscando la santidad o que busquemos la santidad, que no se te vuelva una cosa tan abstracta. Buscar la santidad es esto. Yo quiero salir de la mediocridad. Yo no quiero ser un esclavo de mis codicias, no quiero ser un esclavo de mis placeres, no quiero ser un esclavo de mis miedos. Yo quiero tener libertad. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos liberó Jesucristo, y yo quiero ser libre. Los únicos verdaderamente santos, los únicos verdaderamente libres son los santos. Donde más se nota esto es en el martirio. Porque ¿qué significa finalmente el martirio? El martirio es un acto de desesperación del poder pagano que trata de obligar a la persona creyente a que contradiga sus principios. Y es impresionante en la vida de los mártires ver la libertad con la que dicen no. Así, por ejemplo, el día 10 de agosto, nosotros celebramos a un santo diácono del siglo III llamado Lorenzo. Y tal vez muchos de ustedes recuerdan que San Lorenzo fue quemado vivo. O sea, una parrilla, como si fuera un asado, lo tendieron ahí y lo quemaron. Y es impresionante cómo Lorenzo, cuando ya estaba en medio de esa tortura espantosa que uno no puede imaginar, solo Dios da la fuerza, le dice al torturador, mira, ya de este lado estoy bien, ya me puedes dar la vuelta. O sea, casi con sarcasmo, o sea, observa la libertad de esa persona. Hace poco, el día 6 de febrero, estábamos recordando a los santos mártires jesuitas en el Japón. Impresionantes. Especialmente se recuerda, eso está en el oficio de lecturas de ese día, especialmente se recuerda a Pablo, el apellido de él, un apellido japonés, Miki, Pablo Miki, y sus compañeros mártires. Y cuando Pablo, porque para burlarse de la fe cristiana, ellos los crucificaron. Como ustedes hablan tanto del crucificado, pues venga, los crucificamos a ustedes.
Entonces crucificaron a Pablo y a sus compañeros. Y el discurso de Pablo, este Pablo mártir, jesuita, es una cosa impresionante. El hombre que estaba en esa cátedra, él decía que su cruz no era una cruz sino una cátedra, lugar de enseñanza, dijo: no creo que ninguno de ustedes piense que en este momento y en estas circunstancias estoy dispuesto a mentir. Pues yo les quiero decir que la verdad está en Jesucristo. Se está muriendo, lo están torturando. Otro de los mártires dijo: me alegro, o me parece que la frase es del mismo Pablo, me alegro que Cristo me ha concedido lo que Él vivió, porque el mismo, muchas gracias, porque el mismo Cristo fue crucificado, gracias, Cristo fue crucificado, mire, aquí me pasaron un Cristo crucificado para que ustedes vean, porque Cristo fue crucificado y a Cristo lo atravesaron con una lanza, y así voy a morir yo. Y efectivamente, estando crucificados, los atravesaron con una lanza. Pero observa la libertad. Eso es lo que el mundo tiene miedo. El mundo tiene miedo de la gente que cultive la excelencia. Mire, jóvenes mediocres, jóvenes drogados, jóvenes llenos de masturbación y de sexo, jóvenes llenos de codicia y de plata, jóvenes fáciles de contentar, esos son fáciles de dominar. Jóvenes fáciles de contentar son jóvenes fáciles de dominar. Entonces necesitamos jóvenes que no sean fáciles de contentar. Y para eso necesitamos jóvenes y adultos y niños. Necesitamos jóvenes y adultos y niños que sigan este camino, que sigan el camino de la cruz. Necesitamos gente que diga: hay que trabajar por la excelencia. Y esa es la gente que ha entendido que su principal batalla no es contra el papá, ni contra la mamá, ni contra la iglesia. Mire, pelear contra la iglesia es fácil, fácil. O sea, es tan fácil busquen los libros de historia, papas malos, me jurgo, obispos corruptos, una cantidad, sacerdotes pederastas, una lista larga, monjas amargadas. De eso se consigue bastante. O sea, usted puede dedicar el resto de sus días a criticar a la iglesia y no le va a faltar tema. Pero ¿eso vale la pena? ¿O es simplemente una cobija para justificar usted su propia mediocridad? Porque es muy curioso lo que está sucediendo, y dejo esta idea por aquí. Todo lo que se critica los temas de abuso en la iglesia, y ustedes saben que hay partidos políticos que están empujando el tema de la pedofilia. O sea, por una parte critican a la iglesia, pero por otra parte saben hacer o quieren hacer lo suyo. Entonces, mis hermanos, por eso nos quieren mediocres, porque ser mediocre significa fácil de contentar, y ser fácil de contentar es fácil de dominar. Y yo invito ahora, yo reto a todos en este momento, y me reto a mí mismo: sean gente difícil de contentar, sean gente difícil de explicar. Porque cuando usted ve, por ejemplo, un joven que está ahí así en su mediocridad, en su pereza, es fácil explicar esa vida. Es un cómodo, punto, quedó explicado. Es un cómodo, ya está. Pero una persona que trabaje con dinamismo, que esté buscando lo mejor, que esté aspirando a lo mejor, que sea capaz de sacrificio y de generosidad, eso no se consigue tan fácil. Y eso es a lo que el mundo le tiene miedo. Y por eso es necesario mantenernos atontados, drogados, distraídos, mediocres. Y por eso el coeficiente intelectual está disminuyendo globalmente en el mundo. Las personas perpetuamente distraídas o esclavizadas por el miedo, la superficialidad o los placeres fáciles, son consumidores seguros. Esa es gente que ya se sabe. Mira, le sacamos la otra línea, la línea de primavera, la línea de verano, y ya sabemos que lo van a comprar. Le sacamos el nuevo perfume y ya sabemos que lo van a comprar. Les ofrecemos la nueva actriz, la nueva cantante, el nuevo ritmo, el nuevo canto, y ahí caerán todos. Me aburre, me indigna que seamos tan predecibles. Me aburre y me indigna que seamos una sociedad tan predecible, que entra tan fácilmente en las hojas de Excel de los grandes marqueteros de este mundo, que saben, mire, simplemente lanzamos nuestro último disco, lanzamos nuestra última película y saben exactamente lo que va a suceder. Son cosas perfectamente calculadas. Vamos a sacar una película blasfema, vamos a burlarnos de todo, empezando por la virginidad de María, vamos a burlarnos de todo.
Y ya saben, va a haber un escándalo, ese escándalo nos va a dar más propaganda, luego vendemos las boletas a esto, tienen toda su hoja de Excel, han hecho el cálculo, saben cuánto van a ganar y saben que las ovejas estúpidas irán allá a ver la película, irán allá a comprar el perfume, irán allá a bailar el reggaetón, irán allá a comprar su cacho de droga. No seamos predecibles, no le hagamos la tarea fácil a los príncipes de este mundo. Terminamos. Entonces, palabras claves para romper con estas esclavitudes. Palabras claves. 5 palabritas claves, 5 mensajes claves para terminar en esta hermosa asamblea de familia espiritual que está cumpliendo 11 años. 11 años. Mira, palabras claves. Conciencia del propio valor. Tu cuerpo vale, tu juventud vale. ¿Eres virgen? Tu virginidad vale. Tu belleza vale. Tu mirada limpia vale. Tu salud vale. Tu inteligencia vale. Tú eres valioso, vales tanto como la sangre de Jesús. Parte de ahí. Descubre tu valor. Si no lo has descubierto, descúbrelo. En la oración, en el retiro espiritual, en lo que sea, descubre tu valor. Segundo, es muy importante una sana red de apoyo. Uno no descubre, uno no sale de la mediocridad uno solo. Uno no sale. Necesitamos redes de apoyo. ¿Cuáles son las principales redes de apoyo? La familia, aunque a veces la familia ayuda, a veces no ayuda tanto, pero bueno, la familia en general. La familia, la comunidad, por eso nosotros aquí cultivamos ese espíritu de comunidad. Los buenos amigos. Un buen amigo, ¿y cómo se identifica un buen amigo? El buen amigo es el que te corrige, el que se atreve a corregirte, eso es un buen amigo. El que solo te da palmadita en la espalda, el que solo te aplaude, ese es un enemigo disfrazado. Ese es un enemigo disfrazado. Entonces, segundo, redes de apoyo. Tercero, necesitamos estar informados. Mira lo que está pasando en el mundo. Mira lo que está pasando aquí. No caigas en la tentación de la burbuja, no caigas en la tentación de que, ay no, yo no miro noticias porque es que me deprimo. Yo no miro noticias porque todo es lo mismo, todos son atentados y todos son ataques y... Sí, aunque sea lo mismo, el hecho de que sea lo mismo debe cuestionarte también. Debe cuestionarte. De lo último que hice antes de venir para esta asamblea fue mirar algunas noticias de última hora en Colombia. Apresaron en el Cauca a un señor que tenía el encargo de conquistar a través de redes sociales a gente para la guerrilla. Por cada menor de edad que él le entregaba a la guerrilla le daba 5 millones de pesos. Ese era el negocio de él. Él vendía carne joven, de hombres y de mujeres. Las mujeres también las necesitan, entre otras cosas, para sexo y abortos. Entonces, él vendía muchachos y muchachitos y muchachitas. Y por cada criatura de esas, 5 millones de pesos. Esa era la industria de él. Eso hay que saberlo. Hay que saber que Planned Parenthood, después de realizar los abortos, vendía pedazos de feto. O sea, ganaban por punta y punta. Eso hay que saberlo. Usted tiene que saber lo que eso sucede. Usted tiene que saber la relación que tiene la marihuana con la esquizofrenia. Son temas que hay que saberlos. Eso no es nada más que yo me siento bien fumando y no, averigüe. Estudie, carajo, averigüe lo que está pasando. Documente, se abra los ojos. Entonces usted tiene que estar informado sin estar agobiado. Siempre cuento la historia de un sacerdote de mi comunidad, murió ya hace bastantes años, que él presentaba algunos síntomas extraños de mal funcionamiento cardiovascular. Después de que le hicieron todas las pruebas, el médico empezó a preguntarle por sus costumbres y hábitos, y este padre le decía, no, yo lo que más veo son canales de noticias. ¿Cuántas horas de noticias ve usted al día? No, por ahí entre 6, 7 horas, 8 horas de noticias. No, tampoco. Uno tiene que estar informado, pero no agobiado. Esa es la tercera recomendación. Cuarta recomendación, empiece a cultivar los buenos hábitos. Los buenos hábitos, eso hay que cultivarlo y hay que luchar contra los vicios. Acuérdese, la principal batalla no es contra la mamá, ni contra la novia, ni contra el novio, ni contra el suegro. La principal batalla no es contra el esposo o la esposa, o el papá o el cura. Su principal batalla es contra usted mismo, es decir, contra los vicios, contra aquello que a usted lo disminuye, que lo esclaviza. Esa es su principal batalla, pues de esa batalla. Y por último, última recomendación, muy parecida a la de los hábitos, tenga ritmos.
Nosotros tenemos un dicho en Familia Espiritual: lo que no está en tu agenda, no está en tu vida. Si usted no tiene un tiempo que esté en su agenda, que usted lo tenga claro, tiempo para leer la palabra de Dios, usted no va a leer la palabra de Dios y se le va a ir un año y otro año y otro año y no lo va a hacer. Si usted no pone en su agenda que usted desea recibir el sacramento de la confesión cada 2 semanas, 3 semanas, cada mes, ojalá no dejen pasar mucho tiempo, ese es un problema que estamos teniendo ahora. Si usted no tiene en su agenda eso, usted no se va a confesar. No se diga mentiras, no se va a confesar. Entonces tenga ritmos. No vamos a ser esclavos de horarios, pero sí vamos a tener ritmos. ¿Y qué va a pasar cuando empecemos a salir de nuestras mediocridades? Que le vamos a dañar el negocio a mucha gente. Que toda la gente que tan fácilmente nos manejaba y toda la gente para la que nosotros éramos simplemente una mercancía, todas esas personas van a empezar a extrañarse porque ya no van a poder hacer lo mismo que hacían con nosotros. Vamos a empezar a ser más libres. Libres no significa arrogantes, libres no significa vanidosos ni orgullosos. Libres significa capaces de alcanzar su potencial y capaces de servir a los hermanos. Pongámonos de pies para una pequeña oración, por favor. Yo voy a sostener aquí esta hermosa imagen que me regalaron hoy para hacer la oración. Señor Jesucristo, que nos mostraste lo que significa la coherencia, lo que significa la autenticidad, lo que significa no venderse barato, ni al miedo, ni a la codicia, ni al placer. Señor Jesucristo, que todo lo venciste en este árbol bendito de la cruz. Señor Jesucristo, que tanto, tanto nos amas. Yo te pido que hagas con nosotros como se hacen los lavados de carros. Haz llover sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Haz llover sobre nosotros la luz preciosa de tu palabra. Haz que cada uno de nosotros pueda descubrir bien pronto, que fuera en este momento, Señor, que cada uno pueda descubrir lo valioso que es, el potencial que tiene, y que estemos dispuestos, Señor, a no vendernos. No vamos a vendernos barato, porque somos muy valiosos, porque somos preciosos en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Tú eres nuestro Rey, tú eres el Señor, el único Señor que realmente da libertad. La gloria para ti, Jesús, te amamos con todo nuestro ser. Y en señal de nuestra alabanza decimos: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted está convencido del reinado de Jesucristo, este es un buen momento para darle un aplauso al Señor.